Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Y como hemos estado hablando de doctrina estos últimos domingos, decidí seguir con esta doctrina hoy. So we've been talking about doctrine the past couple of Sundays, so we'll continue with doctrine. And so the title of today's sermon is The Incarnation of Christ. El título del sermón es La Encarnación de Cristo. Y esto es lo que se reconoce como la doctrina de la encarnación. This is the doctrine of incarnation, the incarnation of Jesus Christ, la encarnación de Cristo. Entonces vemos en varios pasajes, y vamos a ver algunos, pero principalmente en Filipenses capítulo 2. So primarily we'll study this text, and we'll look at some other verses about this doctrine, but it's a very important doctrine. Es una doctrina sumamente importante. Es una de las doctrinas, hemos hablado de la sana doctrina, ¿verdad? Y algunas personas y líderes dicen que la sana doctrina es que las hermanas tienen que ponerse la falda hasta los tobillos. Esa es la sana doctrina. O los varones, los hermanos tienen que ponerse corbata, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de las corbatas, ¿verdad? Hoy contemplé ponerme una y dije, no creo que es la voluntad de Dios. No me puse corbata hoy. No veo ningún hermano, creo que también otros puros hermanos rebeldes que no tienen corbata, ¿verdad? So, otros dirían que la sana doctrina es usar corbata. Some think that sound doctrine, like the main thing is that for ladies you have to wear skirts all the way to your ankles, and men have to wear ties, and that's the sound doctrine. That's the most important, and that's rubbish. That's nonsense. The sound doctrine is the incarnation of Jesus Christ. La sana doctrina es la encarnación de Cristo. Esa es la sana doctrina. Si perdemos esta doctrina, perdemos todo. If we lose this doctrine, we lose everything. So we have to understand this doctrine, and that's what really Christmas is about. So I want us to get to the meaning of Christmas, right? And so what gives us a deep joy and hope. And so let me read some of these verses, and we'll go to the Lord in prayer. Voy a leer unos versículos y vamos a Dios en oración. Versículo Philippians 2:5. Filipenses 2:5. 2:5 says, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God as a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, and being born in the likeness of men. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres." Amén. Palabra de Dios. Oremos. Let's pray. Señor, gracias por este día que podemos exaltar tu nombre, Señor Jesucristo. También estando aquí nos recordamos que tú eres nuestro gran Dios, tú eres nuestro Dios supremo. Señor, nosotros somos tu creación y reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Hemos sido rebeldes y no somos dignos de tu amor. Pero aún así, Señor, en tu gracia decidiste a venir, buscar y salvar a pecadores, Señor. Y gracias por esa misericordia. Gracias por la salvación que nos has dado en ti mismo, Señor Jesús. Guíanos en entender este texto, Señor. Guíanos en entender la
la importancia de esta doctrina y el por qué celebramos la Navidad, Señor. Lord, guide us in this text and help us to understand why we celebrate Christmas, Lord, why we celebrate your birth, Lord, and Lord, help us to find hope, salvation, and joy in you, Jesus Christ. We ask this in your name. Amen. Amen, hermanos. Y yo les confieso que esta época de navideña, yo soy el primero de confesar que me encantan los tamales, ¿verdad? Ya como en noviembre, diciembre, ya como que mi cuerpo pide los tamalitos y más bien recalentados, ¿verdad? So I'm the first one to confess I love this time because of the food, the tamales and the chocolates and the gifts and time with family and friends, and there's nothing wrong with that, and decorating the house with lights and trees, the Christmas tree. Algunos, ¿verdad? Celebramos con las luces y los regalos y todo lo demás, ¿verdad? Y los vestimos de rojo, ¿verdad? O negro o azul, ¿verdad? Y todo eso no hay nada mal con eso. Pero y también algunos ponen mucho énfasis sobre el niño Jesús. Some put a lot of emphasis over baby Jesus, right? And that is true. Jesus was a baby. Jesús era el niño, sí nació de la Virgen María. Y no me voy a enfocar sobre esos pasajes. Vemos eso en el libro de Mateo y Lucas. We see that in the Gospels of Matthew and Luke. And I've preached on those texts before, ¿verdad? He predicado sobre los pasajes. Pero hoy quería ver la doctrina del por qué. ¿Por qué es que Jesús vino? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué nació de la Virgen María? Necesitamos que entender el por qué. We need to understand the why. Why did Jesus do all these things? And so in this text vemos la encarnación de Cristo. Y vamos a ver lo que significa eso, the incarnation of Christ. We see that in this text, and I believe it will answer for us. Nos contesta por qué vino, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Aquí, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces aquí nos dice que de seguir el ejemplo de su humildad, y obviamente no podemos ser igual a Cristo. Él es Dios, nosotros no somos Dios. He calls us to have the same humility as Christ. Obviously, we're not Christ. He is God. We're not God. We're just to follow him and to serve him, to honor him. What did he do? First, we see his humility. In this passage, we see it's broken down into two parts, the humiliation of Christ and the exaltation of Christ. En este pasaje vemos dos partes. La primera parte es la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. So, primero vemos aquí la humillación. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Who though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped. The first thing it tells us here, Paul affirms, the Apostle Paul is writing this, and he affirms that Jesus is God. Lo primero que el apóstol Pablo nos afirma aquí es que Jesús es Dios. He is God. El cual siendo en forma de Dios, though he was in the form of God. Y allí esa palabra en el griego significa en su esencia, en su naturaleza. Él era Dios, es Dios. Hay que entender eso. Esa palabra griega en el original, porque algunos podrían decir, siendo en forma de, pues es una forma, no es Dios, es como una forma de Dios, y es como una parte, y no, la palabra griega es que es su ser, su esencia es Dios. He is God. His form, he's not a form, a likeness of God, but no, he is the Greek word. That's why it's important to study the original text. In the Greek text, that word form, meaning his nature, his essence was God. Jesus is God. Vemos eso en otros textos, ¿verdad? Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo estaba con Dios,
y el verbo que era Dios. Cuidado con las Biblias que dice que era un Dios, ¿verdad? Y minúscula, esa Biblia es una Biblia falsa. Tire esa Biblia. No, era Dios. Jesús es Dios. Jesus, in John 1:1 it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is God. The God, and then the Word became flesh, right? The incarnation. Go with me briefly to Hebrews chapter 1. Aquí también vemos que Jesús, la divinidad de Jesús, que es Dios. Hebreos 1:3, Hebrews 1:3, we see the divinity of Jesus, that he is God. It says in verse 3, he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. You see that it clearly says, the scripture shows us that Jesus is God. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí declara que Jesús es Dios y realmente es lo que vemos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Luego vemos aquí, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, ¿verdad? Algunos dicen que Jesús es una creación y como un ángel o uno de los ángeles, y no, vemos claramente que superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesus is God. We believe in the triune God. Regresando a Filipenses, creemos en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, Pablo afirma aquí que Jesús es Dios. Paul affirms that Jesus is God. Otros pasajes se recuerdan en Isaías 6. Isaías 6 no lo vamos a leer, pero cuando los ángeles están contemplando a Dios, ¿verdad? Dice que se cubren el rostro, ¿verdad? No pueden verlo. Están cantando que Santo, Santo, Santo. Isaiah 6, we see there the angels covering their faces, declaring holy, holy, holy. They cannot even see God's presence, which is Jesus Christ. In John 12:41, it mentions that Jesus says that Isaiah saw him on his throne, that was Jesus in heaven before the angels. Que delante de los ángeles, Juan capítulo 12:41, Jesús hace referencias, que Isaías el profeta lo vio, que era Jesucristo en toda su gloria, el cual los ángeles ni podían contemplar, que era Jesús. Aquí entonces vemos, regresando a Filipenses, vemos la humillación. Comparto todo esto, hermanos, para que entendamos la humillación de Él. ¿Verdad? Hay que ver también su gloria para poder entender su humillación. We have to understand His glory in order to understand His humiliation. He was in glory. He was perfect. He was worshipped by the angels. Estaba en el cielo, adorado por los cielos. Pero ¿qué dice en versículo 6? What does verse 6 say? But he did not count equality with God as a thing to be grasped, to hold on to stay in heaven. And in other words, and not that he could lose it, he willingly, we're going to see here, he gave it up. And equality with God is because he is God. It's not that he was giving up being God. No, he was leaving his glory, his position in heaven. Versículo 6 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí vemos que Jesús
va a dejar su gloria. Es lo que vemos en versículo 7. Aquí vemos Jesús voluntariamente se humilla, la humillación de él. No que es humillado, no es forzado, sino que voluntariamente se humilla. He voluntarily humbles himself. And we see this in verse 7. Dice versículo 7, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos Jesús despojándose. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Qué significa eso? What does that mean that he emptied himself? Algunos malinterpretan eso y caen en estas falsas doctrinas. They have these false ideas and doctrines because they said se despojó de su divinidad. Se despojó de ser Dios. Ya dejó sus atributos como Dios. Pero lo que vimos hace rato no puede hacer eso porque en su esencia Él es Dios. He never stopped being God when He became a man. That's not what it means by He emptied Himself. Sino que voluntariamente, se ha descrito como voluntariamente renunció todos sus derechos y privilegios. He put aside His privileges, His rights as God. He left glory, He left heaven, dejó su gloria, dejó el cielo, puso al lado sus privilegios, He put aside His privileges, He emptied Himself, dejó su gloria, He left His glory. And what did He do? ¿Qué hizo? Dijo que tomando forma de siervo, taking the form of a servant. Notice how it uses the same word there, form of. Just like in verse 6, the form of God. What that means in verse 7 is now He is taking on literally the essence of a servant. He's literally becoming a servant. Just like He's God, now He is a servant. Recuerde el versículo 6, como vimos la palabra, la forma de Dios en su esencia es Dios. Versículo 7 usa la misma palabra diciendo tomando forma de siervo en su esencia. Toma en su esencia siervo. Y una vez más, eso es despojándose de su gloria y se hace un siervo. Es lo que significa eso. Tiene la naturaleza de un siervo. Es decir, se convirtió en un verdadero siervo. Es, por ejemplo, ¿verdad? No sé cuántos han visto, me imagino todos, la película de Superman, ¿verdad? Cuando Superman está aquí en la tierra, ¿y qué pasa, verdad? Cuando le tiran balazos, the movie Superman, when they shoot at him and it just bounces off of him, no le puede pasar nada. Y eso no es lo que pasó con Jesús. Jesus was not Superman. Jesús realmente se hizo siervo, realmente se hizo hombre, pudo sentir, tuvo sentimientos, tuvo dolor, sufrió, pudo sentir eso. He could feel pain. He cried. He had the emotions, everything. In other words, He was a true servant. Don't think, some people believe that. Again, that's false teaching. They believe that, yeah, Jesus was here, but He wasn't like us. He was like Superman. It's like, no, He was like us. That's what it says there. Form of a servant, being born in the likeness of man. He was like us. He was just like us. In other words, He was the God-man. He was totally man. Era totalmente hombre, dice, hecho semejante a los hombres. Pero no cualquier hombre, sino siervo. Por eso dice en en Marcos capítulo 10, que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Él vino realmente, hermanos, para servir como siervo. Mark 10 says, the Son of Man has not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many.
In other words, he truly came as a certain servant and served. Remember in John 13, in the Last Supper, before, the night that he is betrayed, before the next day when he's going to be crucified, what is he doing? He is up, he is with the disciples, and what is he doing? He is washing their feet. La última noche cuando está con sus discípulos, ¿se recuerdan qué es lo que hace? Lava los pies de los discípulos, aún los pies de Judas. Las personas que hacían eso eran siervos, los siervos de la casa es lo que hacían eso. Jesús hizo eso. ¿Por qué? Porque se hizo siervo. He came as a servant. Cuando vemos la historia de Navidad, ahí también vemos su humillación. Es lo que estamos viendo. O sea, recuerden su gloria y lo tan bajo que se ha humillado. Antes los ángeles no pueden contemplar su rostro y ahora está lavando los pies de los discípulos. The angels cannot see his glory. Remember Isaiah 6? And now he is washing the dirty feet of his disciples, these sinful disciples. Esta es su humillación. Esta es humiliation. Pero recuerden, ¿por qué? Voluntariamente lo hizo. He did it voluntarily. Why? Galatians 4:4 explains us a little bit. It says, but when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Jesús tuvo que nacer como hombre, estar bajo la ley como todos los hombres. ¿Pero para hacer qué? Para cumplir la ley. Los hombres hemos desobedecido, quebrantado la ley, pero Jesús vino para cumplir la ley por nosotros. Jesus had to fulfill the law. He had to obey all of God's law. In order to reconcile us with God, he had to obey the law perfectly because we have broken the law perfectly. Él tuvo que cumplirla porque nosotros la hemos quebrantado, toda la ley de Dios, ¿verdad? Y recuerden la ley, los 10 mandamientos, es un buen ejemplo. Si hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Si hemos mentido, if we have lied, if we haven't honored our parents 100%, si no hemos honrado a nuestros padres el 100%, si no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, el 100%, todos los días, 24 horas el día, 7 días la semana, si hemos fracasado una vez, hemos quebrantado toda la ley, es lo que dice la Biblia, hemos pecado contra Dios. If we have not loved God 24/7, we have broken his commandments. We have sinned against God. We're rebellious. Jesus came to perfectly obey God's law. In his humiliation, remember he was born, that's where we see the story of the Christmas story, right? Where he is born in a manger, right? That's all a part of his humiliation. He was born to these young couple, Joseph and Mary. He grew up poor. He had a life of suffering. That is all a part of Jesus' humiliation. Toda la historia de Navidad, hermanos, por eso son detalles importantes, ¿verdad? Yo sé que a veces es la nostalgia de la Navidad, ¿verdad? Ver los 3 reyes o los 3 magos y los pastores y el pesebre, ¿verdad? Y lo hacemos ver bien bonito. Todo era bien sucio, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes nacieron en un pesebre, ¿verdad? No, nadie. Ninguno, y lo hacemos ver bien bonito, pero era algo bien sucio, pero ¿sabe qué? Eso era parte de la humillación de Jesús. Jesús sí nació en un pesebre. Jesús no tenía dónde tenían para recostarlo, en su nacimiento, etcétera. Todo eso era parte de su humillación. Pero al final, y tuvo una vida de sufrimiento. Pero con todo eso no se quejó,
He did not complain because he came to do God's will, to obey God's law fully on our behalf. Vino para obedecer la ley perfecta por nosotros. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 2. Y estamos hablando, hermanos, de la encarnación de Jesús. Esa es la encarnación que Dios tomó forma de hombre. The incarnation is that God took on flesh. God became a man. And Timothy calls him the God man. Es el Dios hombre. Y no entendemos eso, es parte del misterio. Es 100%, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesus is 100% God and he is 100% man. And you're probably like, well, if I do the math, that's 200%. We don't understand it. That's a part of the mystery. But that's what the Bible teaches. And we have to hold on to that doctrine. Don't believe those that say, well, Jesus wasn't totally man, he was Superman. He was like just all God, but he wasn't really like us. Then he can't save you because he's not a man. We need a person to be a sacrifice for us. Una vez más, todo esto es importante, hermanos, porque algunos enseñan que Jesús realmente no era hombre, pero si eso es cierto, entonces Jesús no te puede salvar. Porque otro ser humano tiene que ser el sacrificio para salvarte, para tomar tu lugar, para pagar tu deuda. Jesús tuvo y es hombre y es Dios. Hebreos 2:14 al 17, vemos esto. Hebrews 2:14-17, we see this. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. As it is said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts, as in I'm in chapter 3. Capítulo estaba en el, deje regresar, capítulo 2, estaba en el capítulo 3. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself, Jesus himself, likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. For surely it is not angels that he helps, but he helps the offspring of Abraham. Therefore, he had to be, listen to this, therefore he had to be like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of his people. In other words, he had to be just like us in order to save us. Verse 18, for because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesucristo, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es esto, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, no era como ángel para salvar a los ángeles, no, él tuvo que ser hombre para poder salvar al hombre, la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados. Amén. Es decir, Jesucristo es el único que nos puede salvar. ¿Por qué? Porque es el único que se puede compadecer con nosotros. Él sufrió, Él conoce nuestro dolor. Cuando somos tentados, Él fue tentado, pero sin pecado. See, Jesus, he can have that compassion and identify with us because he suffered. When you suffer, he also suffered. He knows what pain is like. When you're tempted, Jesus was also tempted, but without sin. He is our high priest because he is just like us. He is the God-man. He is the only one that can help us and save us. Es el único que nos puede ayudar y salvar. Por eso dice ahí que es nuestro sumo sacerdote. El fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. He is our faithful high priest in service to God, and this is important, to make propitiation for the sins of the people. That is why Jesus is the only one who can save us. The doctrine of the incarnation, this is very important. This is so important for us. Again, this is what's given the foundation to our faith. Nos da el fundamento de la fe. Porque cuando nuestros familiares o amigos vienen con preguntas o nos empiezan a desafiar, when they come with questions and challenge us, but what about Mary? What about the Virgin Mary? What's wrong with praying to the Virgin Mary? ¿Por qué no oramos a la Virgen María? ¿Qué está mal con eso? Era la madre de Jesús. She was Jesus' mom, or Muhammad, or Allah. Why? That's just another God. What about the people on the other side of the world? But, we should respect that. We should respect all religions. Debemos de respetar todas las religiones, todas las opiniones. Well, para no ser tan controversial, to not be too controversial, que estaba pensando, pastor, ya se hizo controversial, ya. Lo que nosotros decimos es, la Biblia nos enseña claramente que solo hay un Salvador. The Bible teaches there's only one Savior. And these are the reasons why. Because there's only one God-man. Solo hay un Dios hombre. Solo hay uno que fue tentado pero sin pecado. Solo hay una persona que se sometió a la ley de Dios y cumplió perfectamente la ley de Dios. There's only one that obeyed God's law fully. And there's only one that was the propitiation for the sins of the people. Solo hay uno que cumplió para expiar los pecados del pueblo. Solo hay uno que murió en la cruz, que recibió nuestra condenación y pagó por nuestros pecados. Jesus is the only one that received our curse on the cross. No one else did that. The Virgin Mary was not crucified. And again, I respect, we don't ever speak bad of the Virgin Mary. We honor her because God chose her as a vessel. But the Virgin Mary did not die on the cross. She was not crucified for your sins. Jesus Christ was crucified for the sins of his people. ¿Sí me entienden? Honramos a María, pero al fin del día María no nos puede salvar. ¿Por qué? No es sumo sacerdote y tampoco fue crucificada en la cruz por nuestros pecados. Jesús la usó Dios la usó en escogerla para dar vida, ¿verdad? Para el nacimiento de Jesús. Pero Jesús es el Mesías, es el único que nos puede salvar. Jesus is the only one who can save us, friends. Es lo que quiero que veamos en esta doctrina de la encarnación. Regresamos a Filipenses 2, Philippians 2. Vemos su humillación. We see his humiliation. Philippians 2:8. Remember, he became in the likeness of men in verse 8, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient, what? Obedient to the point of death. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús murió. El Dios eterno se humilló
Y como hombre, él experimentó la muerte. He experienced death as a man. Es interesante. He became obedient. Así se humilló a sí mismo. No le quitaron la vida. ¿Verdad? No le robaron la vida, como los 33 años. Oh, man, le robaron la vida y tanto que Jesús pudo haber hecho en su vida y se lo robaron. No, Jesús voluntariamente, ¿verdad? Como hemos visto en Juan, el buen pastor, dice que pone su vida, que nadie se la quita, él pone su vida. Jesus willingly laid down his life. It says in John, he is the good shepherd. He lays no one takes it from it. He lays his life down for his sheep. He laid down his life. Él murió. It wasn't the Roman soldiers. Oh man, the Roman soldiers, they killed him. They robbed his life. No. God is sovereign. He used wicked men to fulfill his perfect purposes. The Romans in their sin, the Jewish people in their sin, they sinned against Jesus to crucify him, but Jesus willingly gave his life on the cross. Marcos leyó ese pasaje hace rato, ¿verdad? ¿Verdad? Los dos personas crucificados al lado de Jesús, ¿verdad? A los dos lados, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Qué dijo el bueno y qué dijo el malo? ¿A cuál era bueno y a cuál era malo? Los dos eran malos, ¿verdad? The two thieves on the cross. Which one was the good one and the bad one? That's the way we think about it. They were both bad. But what happened with the really bad one? El que era bien malo, ¿verdad? Así como nosotros. A ver, si no eres el Cristo, si no eres Dios, a ver, bájate, sálvate a ti mismo. Save yourself if you're really God. Save yourself. Come off the cross. Remember, Jesus, he willingly gave his life. He could have came off the cross. He could have called legions of angels to save him. Puede haber llamado ejércitos de ángeles, pero no, él voluntariamente dio su vida, morir. Y no solo muerte, sino aquí dice, y muerte de cruz. Aquí estamos viendo la humillación, lo tan bajo que se rebajó Jesús. We see how the humiliation of Christ. He didn't just die like any other person. No, he died by the cross. Anyone who died by a cross was considered cursed by God. El que moría por cruz era maldito por Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús realmente fue la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque se sobrellevó nuestro pecado. Estaba pagando por nuestros pecados en la cruz. It says in Galatians 3:13, Christ redeemed us. Remember, keep all this in mind, why Jesus is the only one that can save us. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. In other words, what that means is Jesus became our curse. Jesus was cursed by God. Why? Because he took our sin. He was paying for our sin. Estaba pagando por nuestros pecados. Y hermano, ese es lo tan bajo, la humillación de Cristo. That is the humiliation of Christ. Lo mero bajo. Y entonces vemos la segunda parte del texto. Y aquí lo vamos a ver nada más brevemente y vamos a terminar. Pero ahora vemos la segunda parte. Vemos la humillación y ahora vemos la exaltación. Amén. No se termina ahí. Ahora vemos, we see the humiliation and now we see the exaltation. And this is why he is exalted. Verse 9. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
You see, he is exalted. There's no one else exalted. It's not Muhammad isn't exalted. No one other person. No, it is Jesus Christ, the Son of God, the God-man, who is exalted, and therefore everyone should confess that Jesus is Lord. He is the God-man. He deserves our worship. He deserves our lives. We deserve to live for him. Why? Because he took your curse on the cross. Because he willingly came to save rebels like you and I. Vemos que eres exaltado. Hermanos, dice que por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por eso es que no hay ningún otro que nos pueda salvar. Solo Jesucristo es digno. Ahí dice que para que todo hombre, toda persona se arrodille delante de él, ¿verdad? Y que confiesa que Jesucristo es el Señor. En el griego es curio, es kurios, es Lord, que es nuestro Señor, es nuestro amo. Que nuestra vida le pertenece a Él. Y aquí, hermanos, vemos realmente concluye el texto, porque si entendemos entonces su humillación y exaltación, el Evangelio nos llama de que somos pecadores, pero Jesús vino para salvar a los pecadores, y no va a entrar al tulip, pero a su pueblo. Jesus came to save sinners. He came to seek the lost sheep, the black sheep. How many black sheep do we have here? ¿Cuántas ovejas negras tenemos aquí? Ovejas perdidas. Ya. No sé si dice la hermana amén, no sé si toda está perdida, la hermana en rebeldía. No sé si toda está en rebeldía, ¿verdad? Pero Jesús vino para salvar a sus ovejas. Jesus came to save his sheep. The lost sheep. Y si entendemos su humillación y la exaltación, te llama, arrepiéntete, repent, come to me. Jesus says, but to believe in him, to confess him as Lord of your life, confesarlo como Señor de tu vida. Así como, y vemos aquí, dice que toda lengua, en versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, que todos confiesen que Jesús es Señor. Todos somos llamados a confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, que nos invita de hacerlo voluntariamente. He invites us to do that voluntarily. Pero también aquí es una declaración que llegará un día con la venida de Jesús, donde todos se van a arrodillar delante de Él y reconocerlo como Señor, como Dios. It is also saying here, verse 11, that there will come a day when everyone will recognize and declare Jesus Christ as Lord, as the true God. In other words, here it's an invitation for salvation, to come to him, to receive forgiveness, to repent and put our faith in him as Lord and Savior. And if we don't do that in the future, we will recognize him, we will bow before him, but it will be bowing before him not for salvation, but for judgment. We will be judged by Jesus Christ because he is God. En el futuro, hermanos, si no lo hacemos, en el futuro todavía vamos a doblar la rodilla, pero en el futuro no será para salvación, será para juicio, reconociendo que Él es Dios y pecamos contra un Dios bueno y justo y vamos a recibir su ira. Si no nos arrodillamos hoy, en el futuro lo vamos a hacer para nuestra vergüenza y juicio. Pero nos da la gracia hoy. Ven a Él, come to Him, believe in Him,
He's inviting you today. And then we have to repent, recognize our sin. Lord, save me. That is why Jesus came. The greatest gift of Christmas is Jesus. He is the gift of salvation and eternal life. El mejor regalo de Navidad. Olvídate de los suéteres, hermanos. Olvídese de los zapatos, el último iPhone. Olvídese de todo eso. El mejor regalo es Jesús. Es Dios mismo, como escribió John Piper hace rato. El Evangelio, las buenas nuevas, the gospel, the good news. What's the good news? Las buenas nuevas. What is the good news? Las buenas nuevas es Dios. Puedes tener Dios. The good news is you can have God. You can have God Himself. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo, el Espíritu Santo habitando, el misterio de Él habitando en nosotros. Ese es el mejor regalo. Jesus, the Holy Spirit abiding in us. Emmanuel, God with us. That is the best gift. That is the good news. And that is what Christmas is all about, the incarnation of Christ. Amén. Oremos puestos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje, Señor. Gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor, Señor Jesús, tu humillación, tu gran humillación hasta las profundidades para salvar.